Al aire. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo soy Shirley Basilio. Esto es Esforzada y Valiente Podcast. Y de hecho, hoy voy a tocar un tema bastante difícil para mí personalmente, porque como cristiana me he visto entre la espada y la pared en muchos aspectos en cuanto a este tema, y seguramente si has visto el título ya sabes más o menos de qué va. He tenido que empaparme muchísimo en el tema para poder explicarte lo que te voy a explicar ahora. Disclaimer: no nos vamos a poner en ningún bando. Aquí vamos a hablar meramente de información bíblica, información política, información histórica que hemos ido recapitulando desde los tiempos pasados, y sobre todo desde este momento en el que se vincula mucho la historia con la Biblia. Así que espero que tengas una silla bastante cómoda para que puedas escuchar este episodio. Me gustaría también que me acompañes con tus comentarios. Creo que es muy importante de que tus comentarios acompañen este video para poder tener una conversación bastante madura, alturada, de acuerdo a este tipo de temas. Para esto yo no me considero experta en el tema, he tenido que estudiar mucho y repasar muchos artículos, pero también me he empapado quizá de algo muy importante, que es la palabra de Dios. Y es que, tal como viste en el título, sí, hoy día vamos a hablar de esta pregunta. ¿Los cristianos debemos apoyar a Israel? ¿Debemos condenar a Palestina? ¿O debemos apoyar a Palestina, condenar a Israel? ¿Debemos estar metidos en algún bando? ¿Debemos ser parte de esto? ¿Tú qué crees? Así que hoy te invito a que hablemos un poco de este tema. Sin más, pues comencemos. Como te decía, este es un tema bastante difícil, y es que hablar de la situación entre Israel y Palestina implica hablar de nuestro tema central en este podcast, que es la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de guerras, habla mucho acerca de conflictos bélicos, habla mucho acerca de situaciones complicadas en las que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siempre tuvo la victoria, para empezar. Para esto es muy importante que veamos la historia. Nosotros hablamos un poco de la antigüedad hasta la Edad Media y vemos que Israel y Palestina eran uno solo, y ambas estaban habitadas y gobernadas por muchas civilizaciones en la historia. Hablamos de que fueron gobernados por los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, incluso los musulmanes. Pero vemos cómo esta división empieza desde finales del siglo XIX a inicios del siglo XX, donde vemos que el movimiento sionista defendía que era importante la creación de un hogar nacional para los israelíes. Es decir, los judíos necesitaban un lugar muy cercano, o un lugar dentro de su patria original. Y esta idea, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, empieza a tomar fuerza. Luego, años después, en 1947, la ONU propone partir Palestina en dos estados, uno judío y el otro árabe. De hecho, los judíos aceptan esta decisión de la ONU, pero los árabes rechazan esta división. Al año siguiente, en 1948, Israel se proclama Estado. Inmediatamente después de que Israel se proclama un Estado, suceden muchas guerras, debido a que los pueblos vecinos, que eran pueblos árabes, deciden declararle la guerra a este Estado de Israel. Luego, a partir de esta proclamación como Estado de Israel, en el año 48 y en el año 49, había una guerra árabe-israelí. Y esta guerra tiene el objetivo, o logra, que Israel pueda expandir su territorio más allá de lo que la ONU había establecido. Luego, en el año 1967, Israel ocupa Gaza, Cisjordania y los Altos de Golán. Pero luego, años más tarde, en 1973, sucede el Yom Kippur. Si bien este suceso no implicaba que Israel ganara más territorio, lo que hizo fue empezar el debilitamiento de Palestina y fortaleció el control de Israel sobre los lugares en los cuales se había asentado. En todo este tiempo hubieron procesos de paz y acuerdos
que empezaron en el año 1993. En ese año hubo algo que se llamó el Acuerdo de Oslo. Israel y la Organización para la Liberación Palestina empiezan a ponerse de acuerdo, donde establecen ciertos territorios para establecer áreas autónomas palestinas en Gaza y partes de Cisjordania. En el año 2000 hay algo que se llama el Camp David o Camp David, que es básicamente el fracaso de las negociaciones de paz que se habían establecido entre Israel y la OLP. Y en este año es donde empieza un proceso de violencia en ese territorio. No solamente eso, sino que Israel empieza a imponer bloqueos de asentamientos en ese lugar. Israel impone bloqueos en Gaza, diciendo de que se sienten preocupados por la seguridad de ese territorio. Entonces, las condiciones de Gaza o las condiciones de vida en Gaza se empiezan a deteriorar rápidamente. A su vez, la expansión de territorio en Cisjordania empieza a avanzar, complicando la situación de paz en estos dos estados. Pero, ¿qué es lo que está pasando actualmente en Gaza? Hay conflictos armados entre grupos extremistas en Palestina, en Hamas, con Israel. De hecho, hubieron, debido a los ataques que hay en la franja de Gaza por parte de Israel, han habido muchas bajas civiles. Y obviamente hubo mucha destrucción. O sea, estamos hablando de algo brutal que se podría comparar con el... Otra cosa muy importante que está pasando es que hay un estancamiento político. No hay negociaciones de paz, ¿no? Las políticas israelíes quieren tomar el lugar, mientras que las autoridades nacionales de Palestina y el grupo Hamas dificultan que este proceso llegue a un consenso o a un diálogo. Entonces hay mucha tensión en ese lugar. Por otro lado, también la parte de derechos humanos también tiene su cuota, debido a que la comunidad internacional critica a Israel. Por ejemplo, construyen territorios que los ocupan después, hay ocupación ilegal. Lamentablemente también los palestinos en Cisjordania y Gaza están pasando bastantes restricciones en sus vidas. Hay bloqueos, hay demolición de viviendas, limitaciones de la libertad en esos lugares, hay bloqueo de ayuda humanitaria y más. Obviamente, como cristianos, esto es un punto de inflexión muy fuerte, porque estamos hablando de que hay desigualdad y ahorita hay sufrimiento, ¿no? La situación es significativa, ¿no? Tanto palestinos como israelíes se enfrentan a muchas amenazas de seguridad y de violencia. De hecho, hay muchas organizaciones, muchos líderes religiosos que están llamando a una solución pacífica, ¿no? Donde reine el respeto y la igualdad, ¿no? La justicia y sobre todo los derechos humanos. Pero eso solamente queda en palabras porque no se está haciendo nada al respecto. Pero para esto es muy importante que hablemos acerca de lo que tú quieres escuchar. Tú has venido acá para escuchar argumento bíblico, así que, ¿dónde está mi Biblia? Voy por ella. A lo que hemos venido acá. ¿Qué dice la Biblia de esta situación? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, tenemos que hablar un poco acerca de la historia que se ha ido desarrollando en la Biblia comparada con la historia que sabemos actualmente y académicamente hablando. Por ejemplo, la iglesia primitiva se alejó mucho de los preceptos y mandatos judíos una vez que empezó a entender la Biblia. Por ejemplo, de hecho, muchos de los primeros cristianos eran judíos. Entonces, cuando ellos empezaron a entender su fe en los términos que Jesús había indicado, empezaron a alejarse de las conductas judías, que de hecho eran bastante radicales y bastante pegadas a la ley. Otra cosa muy importante, ¿qué es lo que dice la Biblia? Habla mucho de la paz y la justicia. Obviamente en la parte en la que Jesús habla, ¿no? Si buscamos en Mateo capítulo 5, versículo 9, yo lo tengo acá un ratito. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Básicamente, nosotros como cristianos no debemos escoger ningún bando. Nosotros no tenemos que estar ni con A ni con B. Nosotros tenemos que promover la paz y tenemos que promover el derecho a la vida. Entonces, en este caso, vemos que un grupo que se ha considerado Estado en un momento, vemos cómo empieza a matar de manera indiscriminada por un territorio
cuando claramente Dios no se refería a un territorio literalmente hablando. Y esto lo podemos ver en la Biblia. En Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Es que en verdad esto se interpreta al desplazamiento de la promesa de que no se trata de promesas territoriales con Israel, sino que se refiere a promesas espirituales para todos los creyentes. Y con todos los creyentes me refiero a tanto judíos como gentiles. Y los gentiles vendríamos a ser nosotros. Y esto también Dios lo ordena. Dios nos indica que nosotros tenemos que estar unidos y reconciliados. Unidos y reconciliados. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 9. La palabra de Dios dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Aquí no se trata de que si soy cristiana o cristiano voy a defender a Israel solamente porque es Israel. No. Acá se trata mucho de ver qué es lo que estás defendiendo y cómo lo estás argumentando. Vemos que hay un problema de comprensión debido a que incluso he escuchado pastores que hablan de la palabra antisemita, ¿no? La palabra antisemita se ha vuelto un eslabón importante en el argumento de defensa de Israel. No se trata de defender a Israel, sino que se trata de defender la justicia, de defender la paz y de lo que Jesús vino a arreglar, de lo que Jesús vino a salvar, que es a la gente. Hablamos de muchas profecías y hablamos de un montón de cosas que habla la palabra de Dios, ¿no? De hecho, aquí voy a hablar de algunos argumentos de los que se vale la gente que respalda a estos movimientos sionistas que están cometiendo crímenes terribles en estos momentos mientras tú estás viendo este video. De hecho, ellos se apoyan mucho en el libro de Génesis, en las promesas que Dios le dio a Abraham. Si vemos en Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. A partir de esta idea, ya los judíos, o al menos los judíos sionistas, ellos sí se consideran el pueblo elegido de Dios solamente por esta promesa. Esto ya lo consideran importante para que tengan respaldo de la gente. Hay algo importante que se están olvidando al leer la Biblia. Amigos cristianos, las promesas de Abraham son cumplidas en Jesucristo. La bendición se extiende a través de Él. La bendición se extiende a las naciones a través de Él. ¿Por qué lo digo? Gálatas 3:16 dice lo siguiente: Dios ha dado promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. ¿Hay un problema de interpretación o solamente interpretan a su conveniencia? Lo dejo ahí. Luego, hablamos de algo que también ellos consideran, que es que Israel es el pueblo elegido. En Deuteronomio 7:6 dice lo siguiente: pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Entonces acá ya vemos que Israel es considerada el pueblo elegido de Dios. Hablamos de algo que se llama nuevo pacto en Cristo, que es algo que no lo consideran. El nuevo pacto no se trata de promesas territoriales, solamente se enfoca en la fe en Cristo. Y esto quiero que lo veas en Hebreos 8:13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá.
nosotros estamos hablando de lo que dice que el antiguo pacto donde decía que Israel era pueblo escogido ya está obsoleto, porque ahora todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos dignos de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto somos esa nación escogida. Ya no se refiere tanto territorialmente hablando a el territorio, a la tierra, al lugar, a la geolocalización. Luego, también se refieren a que el cristianismo tiene raíces en el judaísmo. Por lo tanto, todos los cristianos, o es el argumento que ellos tienen, de que todos los cristianos, como tienen creencias que provienen de las raíces judaicas, mosaicas, deben apoyar a Israel, es lo que escuché por ahí. Sin embargo, hay algo muy interesante que dice la palabra acerca de la universalidad de la palabra de Dios, del mensaje cristiano. En Romanos 10, 12, 13 dice: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hablamos de un evangelio que es universal. No nos referimos a un evangelio que es exclusivo de una sola nación. Habla de que el evangelio es para todos, para todo el planeta. No hay exclusión de gente, ni nunca lo habrá. Por eso habla de los gentiles, por eso les hablaba de los gentiles hace un momento, ¿no? De que nosotros somos también llamados hijos de Dios gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esto no es solamente para un pueblo escogido. Lo que yo creo, a partir de esto que te he comentado y de la investigación que he hecho en la Biblia, es que cada vez hay más señales de que el Señor está cerca. Se levantará nación contra nación. Se levantará un hermano contra el otro. Habrá guerra, destrucción, sufrimiento. Luego hay otro versículo que dice: ay de las mujeres que estén dando a luz en ese momento, porque será terrible. Y ya lo estamos empezando a ver. Pero esto no es motivo para que nos asustemos, sino para que tengamos esperanza de que estamos esperando en Jesús. Estamos a tiempo de alinearnos con el verdadero pacto, el nuevo pacto de Dios que es íntegramente universal. No te excluye ni a ti ni a mí, sino que nos invita a ser parte de este nuevo pacto. Jesús ha hecho eso posible con su sacrificio en la cruz. No se refiere a que tienes que ser judío o tienes que nacer en cierto territorio para ser una nación escogida. Tú ya eres una nación escogida. Tú ya eres parte de ese linaje perfecto que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Así que siéntete bendecido, siéntete aceptado, pero por otra cosa muy importante, y hablando del tema de Palestina, oremos mucho por nuestros hermanos. Unámonos en oración por cada uno de ellos. La profecía dice que todos van a empezar a pelearse. Ruego a Dios que si tú estás viendo este video no estés pasando por un enfriamiento. Te invito a que leas tu Biblia, a que ores por la gente de Palestina y la gente de Israel, para que el Señor pueda tomar control de esa situación. Sin más, mis oraciones están contigo. Espero que te haya gustado esto. Si quieres más información al respecto, me gustaría saber en los comentarios. Ya sabes que leo todos los comentarios porque me encanta leerlos y conversar con ustedes. No se olviden que tengo mi cuenta de TikTok, iShirley, y también tengo mi cuenta de Instagram para que puedan pedirme oración, o si tienen algunas preguntas o simplemente quieran saludarme. Ahí están mis redes sociales para lo que ustedes quieran. Sin más, yo me despido, y sí, me ausenté bastante por este tema, así que ya volvimos, y de hecho voy a regresar con novedades porque tengo un viaje pendiente y ya les voy a comentar un poco al respecto. Nos vemos. ¡Chao!